Bueno, señores estudiantes, como pudieron ver en el video, vamos a hablar de este sistema de enorme importancia para nosotros, ¿no? Que es el sistema respiratorio, ¿sí? Este sistema respiratorio tiene órganos superiores y también tiene órganos inferiores, de acuerdo a dónde están ubicados. Pero una pregunta, ya en el video estaba, ¿qué relación existe entre este sistema circulatorio y el sistema respiratorio? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿cuál es la relación? ¿O no hay ninguna relación? A ver, señora Albuja, ¿qué me dice usted? El oxígeno. Exactamente, ¿no es cierto? El oxígeno procesado en los pulmones, ¿no es cierto? Son llevados en este caso, por los glóbulos rojos a todas las células de nuestro organismo. Entonces, la relación existente es en esto, ¿no? Del oxígeno. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, les decía, ¿no es cierto? Este aparato respiratorio o sistema respiratorio comienza, ¿no es cierto? Desde las fosas nasales, ¿sí? Desde ahí comienza este aparato sistema respiratorio. Tenemos la laringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y en la parte interna tenemos los bronquiolos. Entonces, aquí a nivel de la tráquea nos divide en órganos superiores y en órganos inferiores. Pero básicamente, ¿qué es este sistema respiratorio? Como ya dijimos, y me van a escuchar en esta clase repetirles algunas veces. Conjunto de órganos que se encarga de realizar el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el anhídrido carbónico, ¿sí? Desde la sangre con el medio externo, ¿sí? Entonces, ven, es la función, mejor dicho, el concepto, la definición del sistema respiratorio. Cuando hablamos de función, ¿qué función tiene este sistema? Básicamente es incorporar el oxígeno al organismo, ¿no? Para que llegue a las células, se produzca la combustión de los nutrientes y también liberando así de esta manera energía. Luego esto se va a eliminar en forma de dióxido de carbono al exterior a través de la respiración. Entonces básicamente tiene esto, ¿no es cierto? Oxígeno y anhídrido carbónico. Entonces pueden ver, ¿no? Nosotros recibimos el oxígeno de la naturaleza por medio del proceso respiratorio. Luego, en los pulmones se produce este intercambio gaseoso, ¿no? El oxígeno es llevado por la sangre a todas las células del organismo y el dióxido de carbono, en cambio, es eliminado hacia el exterior. Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son gases, ¿no? ¿Sí? El oxígeno lo encontramos en la naturaleza, en el aire, ¿sí? Y el dióxido de carbono, en cambio, es un producto de nosotros, ¿no? Del metabolismo celular. Entonces, muy importante en esta situación. ¿Qué es el proceso de la respiración? ¿Sí? Primeramente, la respiración es involuntaria, ¿no? No necesitamos nosotros mandarle un mensaje al cerebro para que se produzca esto. Simplemente es un proceso autónomo, ¿sí? Vuelvo y repito, mediante el cual las células, ¿no es cierto?, toman el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Como les decía, este sistema respiratorio tiene dos partes. Una formada por las vías respiratorias y otro que viene a ser este órgano central, que es los pulmones. En las vías respiratorias comienzan desde las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, perdón, bronquios y bronquiolos. Y los pulmones que vienen a ser los órganos centrales donde se produce este intercambio gaseoso. Les decía que habían vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. ¿Cuáles son las vías aéreas superiores? Básicamente son las fosas nasales, la faringe y la laringe, ¿sí? En cambio, las inferiores son las que se ubican en la cavidad torácica. ¿Cuáles son estos? La tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones, ¿sí? Que están en esta cavidad protectora, ¿no? Que es la cavidad torácica. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Algo?
¿Alguna pregunta, señores, señoritas, estudiantes? ¿Quedó claro esta primera parte? Bueno, ya les dije esta partecita. Vamos a ver dónde se ubican, ¿sí? Estos órganos. Vean, tenemos en este caso la faringe, ¿sí? La faringe se ubica en la parte posterior de la boca, por delante de las vértebras, específicamente en la región cervical, ¿sí? Es un conducto que permite esta comunicación, ¿no? Vean, de aproximadamente de 14 a 16 centímetros de longitud, ¿sí? Lo que me estaba olvidando aquí, las fosas nasales o corredores nasales, son el número de 2, ¿no? ¿Sí? Ahí se forma por la reunión de varios huesos, ¿sí? Las fosas nasales, como ustedes pueden ver, no son lisas, ¿no? Presentan a manera de unas olas que se llaman los cornetes. Hay el cornete inferior, medio y superior. De ahí sí viene lo que es la faringe. En la faringe, en la parte inferior, tenemos una lengüetita de naturaleza cartilaginosa. ¿Por qué se le nombra aquí? Es de enorme importancia esta lengüetita, ¿no? ¿Por qué? Cuando ésta se edematiza, se hincha o se inflama, puede obstruir la vía respiratoria, ¿sí? Y puede producir la muerte de la persona. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay un proceso alérgico, ¿sí? Hay una reacción alérgica que se llama, ¿no? Entonces, se produce la alergia y esto comienza a hincharse, a inflamarse y puede obstruir el paso del aire, ¿no? Y conducir a la muerte de la persona. Vean, cuando hay un proceso alérgico, este proceso es bien violento. En este caso, nosotros para actuar tenemos 5 minutos nada más, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en este sentido. Luego tenemos la laringe, que se encuentra en la parte inferior, ¿no? O por debajo del esófago. Básicamente también es un conducto, ¿no es cierto? ¿Sí? Que se dirige hacia adelante. Está ubicada aproximadamente entre la quinta y sexta vértebras cervicales. ¿Sí? Luego de esto tenemos la tráquea. ¿Sí? Tenemos aquí la laringe tráquea. La tráquea también es un tubo, ¿sí? Formado por anillos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la imagen aquí, ¿no? Bien. ¿Sí? Está formado por anillos. ¿Sí? También esta partecita hay que conocerla muy bien, ¿no? Porque nos puede salvar la vida. Cuando hay un proceso, una obstrucción de las vías respiratorias superiores, ¿sí? Nosotros podemos hacer un proceso que se llama traqueotomía, ¿sí? Que es cuando es de emergencia, ¿no es cierto? Cuando, ¿cómo les puedo decir? Cuando hay un accidente y no hay los paramédicos, pero la persona necesita respirar. Podemos ahí en esa parte introducir el, lo del esfero, no la mina, sino la parte del tubito que cubre la mina. ¿Sí? Eso se llama traqueotomía. ¿Para qué? Para poder que se introduzca y la persona pueda respirar. ¿Sí? Entonces, muy importante conocer esta región. Hacia abajo tenemos los bronquios. ¿Sí? Que es la parte terminal de la tráquea. ¿Sí? Tenemos la tráquea y se abre. ¿Sí? A manera de una Y para dirigirse hacia los pulmones. Los bronquios, ¿no es cierto? Aquí tenemos la tráquea. Estos son los bronquios, ¿sí? Y las partes terminales se llama árbol bronquial o bronquiolos. Entonces, aquí es donde se produce, ¿no? Este intercambio gaseoso a manera de unas bolsitas. ¿Dónde está ese? Ya se me fue esa imagen. Más abajo creo que le tengo. ¿Sí? A manera de unas bolsitas donde se produce este intercambio gaseoso. ¿Alguna pregunta, por favor? Posteriormente tenemos a los pulmones, que son
dos órganos, ¿no es cierto?, situado a cada lado. En la parte central se encuentra el corazón y hacia abajo tenemos el músculo diafragma, ¿sí? Lo tenemos a nivel de la región torácica, ¿sí? Que es el que le protege a estos riñones. Y también tenemos aquí los músculos intercostales. ¿Ven? Si vemos aquí los pulmones, ¿sí? Tienen diversas formas, no son iguales los dos, ¿no? Sí, porque cada uno cumple funciones. Tenemos, como les decía, la musculatura, ¿no? ¿Sí? La musculatura costal, que es la que le ayuda también a los pulmones a cumplir con este proceso de la respiración. El músculo diafragma, vean, se encuentra en la parte inferior, ¿sí? Este músculo se contrae, ¿sí? Para ayudar también en el proceso respiratorio. Y vean, cuando nosotros tenemos hipo, ¿cuál es el culpable de este hipo? Es este músculo, ¿sí? Por la contracción que tiene involuntaria de ayudar hacia los pulmones. ¿Alguna pregunta, por favor? Aquí tenemos una imagen, vean, ¿sí? De los pulmones. Esto es de un cadáver, ¿no? Aquí tenemos el corazón. Aquí tenemos la tráquea, los bronquios, el árbol bronquial y aquí se forman los bronquiolos, ¿no? Miren cómo se encuentra estructurado un pulmón, ¿sí? A manera de un árbol. Y ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. Es una vista externa, ¿no? Ustedes pueden ver aquí unas manchitas negras. ¿Qué me indica estas manchitas negras? Que esta persona puede haber sido fumador, ¿sí? Por eso se presentan con estas manchas negras los pulmones. Vean, aquí tenemos, ¿sí? Las fosas nasales, ¿sí? En este nivel tenemos la faringe, la laringe. Lo que les decía, ¿dónde se producía básicamente el intercambio gaseoso, ¿no? A nivel de los bronquiolos. Aquí tenemos la tráquea. Vean los bronquios y los pulmones. De igual manera, ¿no? Tráquea, bronquio, pulmones y los vasos y sanguíneos que se encuentran en esta región. ¿Sí? Miren, los pulmones básicamente también tiene diferentes lóbulos, ¿no? ¿Sí? Para su estudio, pero eso no lo realizamos en esta clase porque necesitaríamos más tiempo para estudiar la estructura de cada uno de los pulmones. ¿Alguna pregunta, por favor, de este sistema respiratorio? Bueno, básicamente el sistema respiratorio, como pudieron ver, la función principal es el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Sí? De la transformación de anhídrido carbónico al oxígeno. Esto se produce durante el proceso de la respiración. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No?